Mucho se conoce de las confesiones de fe de los bautistas particulares, o más conocidos como agustinianos o calvinistas, como por ejemplo la del año 1689. Por eso, hoy quise traer esta lectura de la Declaración de Fe de los ingleses que data del año 1611. Esta confesión es una confesión bautista general que, a diferencia de los bautistas particulares, creían y enseñaban la doctrina de la expresión ilimitada de Cristo. Que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y que estos tres son un solo Dios, en toda igualdad, porque en todas las cosas son creadas y preservadas, en el cielo y en la tierra. Que este Dios en el principio creó todas las cosas de la nada, e hizo al hombre del polvo de la tierra, en su propia imagen, en justicia y santidad verdadera. Sin embargo, siendo tentado, cayó en desobediencia. Por medio de su desobediencia, todos pecaron, y su pecado siendo imputado a todos, así la muerte pasó a todos los hombres. Que por medio de la simiente prometida de la mujer, Jesucristo, y por su obediencia, todos son constituidos justos, todos son vivificados, y su justicia está siendo imputada a todos. A pesar de esto, estos hombres son por naturaleza los hijos de la ira, nacidos en iniquidad y concebidos en pecado. Astutos son para hacer todo mal, pero hacer el bien no saben. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y por lo tanto el hombre no es restaurado hasta su estado anterior, sino que el hombre, en su estado de inocencia, quien tenía en sí mismo toda disposición hacia el bien y ninguna disposición hacia la maldad, aun siendo tentado, podía ceder o resistir. Aun así, ahora siendo caído y teniendo toda disposición hacia la maldad y ninguna disposición hacia el bien, sin embargo, dado que Dios da gracia, el hombre puede recibir gracia o puede rechazar gracia. Según lo dicho en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que Dios, antes de la fundación del mundo, ha predestinado que todos los que creen en Él serán salvos, y todos los que creen no serán condenados. Todos los que antes conoció, según Romanos 8:29. Y esta es la elección y la reprobación sobre la cual hablan las Escrituras, concerniente a la salvación y la condenación. Y no que Dios haya predestinado hombres para ser malvados, y así ser condenados, sino que los hombres que son malvados serán condenados, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no quiere la muerte del que muere. Y que por tanto no es autor de la condenación de ningún hombre, según lo dicho por el profeta, Oseas 13:19. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Que el hombre es justificado solamente por la justicia de Cristo, apropiada por la fe. Sin embargo, la fe sin obras está muerta, según Santiago 2:17. Que los hombres pueden caer de la gracia de Dios y de la verdad que han recibido y conocido, después de haber gustado el don celestial y haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo y haber gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y después de haber escapado de la suciedad del mundo, pueden enredarse nuevamente en ello y ser vencidos. Que un hombre justo puede dejar su justicia y perecer, y por lo tanto, que ningún hombre se atreva a creer que por tener o haber tenido gracia, por eso tendrá siempre gracia, pero que todos los hombres tengan la seguridad de que si continúan hasta el fin, serán salvos.
Que ningún hombre entonces se jacte, sino que todos se ocupen de su salvación con temor y temblor. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona o subsistencia de la Trinidad, en el cumplimiento del tiempo fue manifestado en carne, siendo del linaje de David y de los israelitas, según la carne. El Hijo de María la Virgen, hecho de su sustancia, por el poder del Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra. Y así como hombre verdadero, era semejante a nosotros en todas las cosas, excepto sin pecado, siendo una persona en dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesucristo es mediador del Nuevo Testamento entre Dios y el hombre, y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, le es dada, siendo el único rey, único sacerdote y profeta. De su iglesia, él también, siendo el único legislador, ha dado en su testamento una regla absoluta y perfecta de dirección para todas las personas, en todos los tiempos para ser observada, a la cual ningún príncipe ni nadie siquiera pueda añadir ni quitar de ella. Así se evitarán los juicios temibles dirigidos en contra de aquellos que así lo hagan. Que la Iglesia de Cristo es una compañía de personas fieles, separada del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios, siendo unidos al Señor y los unos a los otros por el bautismo, con base en su propia confesión de fe y sus pecados. Aunque con respecto a Cristo la Iglesia es una, sin embargo consiste en congregaciones particulares, aún tantas que habrá en el mundo, cada congregación, aún sean dos o tres, tienen a Cristo dado, con todos los medios de su salvación. Son el cuerpo de Cristo y una iglesia unida, y por lo tanto pueden y deben, cuando se reúnen, orar, profetizar, partir el pan y administrar entre todas las santas ordenanzas, aunque no tengan todavía oficiales, o si sus oficiales están en prisión, enfermos o por cualquier razón impedidos de la iglesia. Que como una congregación tiene a Cristo, así todas lo tienen, y que la palabra de Dios no procede de ninguno, ni de ninguna congregación en particular, sino llega a toda iglesia en particular como a todo el mundo, y por lo tanto, ninguna iglesia debe imponerse por encima de la otra. Que cada iglesia debe recibir a todos sus miembros por el bautismo con base en la confesión de su fe y sus pecados, obrada por la predicación del Evangelio, según la institución primitiva y práctica, y por tanto, las iglesias constituidas de cualquier otra manera o de cualquier otras personas no lo son conforme al testamento de Cristo. Que el bautismo o el levantamiento con agua es la manifestación externa de morir al pecado y andar en vida nueva, y por tanto de ninguna manera tiene relación con los infantes. Que la cena del Señor es manifestación externa de la comunión espiritual entre Cristo y los fieles mutuamente, para anunciar su muerte hasta que Él venga. Que los miembros de cada iglesia o congregación deben conocerse para que puedan ejercer todos los deberes de amar los unos a los otros, tanto con respecto al alma como al cuerpo. Y especialmente los ancianos deben conocer a todo el rebaño, del cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Y por consiguiente, una iglesia no debe consistir en tan gran multitud que no pueda haber conocimiento del uno por el otro. Que los hermanos impenitentes en un pecado, después de recibir la exhortación de la iglesia, deben ser excluidos de la comunión de los santos. Y por tanto no es cometer pecado lo que se desvincule de la iglesia, sino rehusar escuchar a la iglesia para reformarse. Que los expulsados no deben evitarse con respecto a la sociedad civil. Que cada iglesia debe, según el ejemplo de los discípulos de Cristo y las iglesias primitivas, cada primer día de la semana
por ser el día del Señor, congregarse para orar, profetizar, alabar a Dios, partir el pan y ejercer todas las demás partes de la comunión espiritual para la alabanza de Dios, la edificación mutua y la preservación de la religión verdadera y la piedad en la iglesia, y no que deben laborar con sus vocaciones según la equidad de la ley moral, la cual no vino Cristo a abolir, sino a cumplir. Que los oficiales de cada iglesia o congregación son o ancianos que por su oficio especialmente alimentan al rebaño con respecto a sus almas. Diáconos, hombres y mujeres que por su oficio alivian la necesidad de los pobres y hermanos sin capacidades con respecto a sus cuerpos. Que estos oficiales deben escogerse cuando haya personas calificadas según las reglas del testamento de Cristo, por elección y la aprobación de aquella iglesia o congregación de la cual son miembros, con ayuno, oración y la imposición de manos. Y como hay una sola regla para ancianos, por tanto, hay un solo tipo de ancianos. Que los oficiales de cada iglesia o congregación están vinculados por oficio solamente a esa congregación, en particular, en la cual son escogidos. Y por lo tanto, no pueden desafiar por oficio a ninguna otra autoridad en cualquier otra congregación a menos que tuvieran un apostolado. Que las escrituras, que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son escritas para nuestra instrucción y que debemos escudriñarlas porque testifican de Cristo y por tanto deben usarse con reverencia porque contienen la santa palabra de Dios, la cual sola nos dirige en todas las cosas. Que la magistratura es una ordenanza santa de Dios, a la cual cada alma debe sujetarse no solo por temor, sino por motivos de conciencia. Los magistrados son los ministros de Dios para nuestra riqueza. No en vano llevan la espada. Son los ministros de Dios para vengarse de los que hacen lo malo, que es un pecado temible, hablar mal de las autoridades y despreciar al gobierno. Debemos pagar tributo, respeto y todos los otros deberes. Que debemos orar por ellos, porque Dios quiere que sean salvos y que lleguen al conocimiento de su verdad. Y por tanto pueden ser miembros de la Iglesia de Cristo y retener su magistrado, porque ninguna ordenanza santa de Dios prohíbe a nadie ser miembro de la Iglesia de Cristo. Llevan la espada de Dios, cuya espada en todas las administraciones legítimas deben ser defendida y apoyada por los servidores de Dios, que están bajo su gobierno con sus vidas y todo lo que tienen, como en la primera institución de esa ordenanza. Y cualquiera que sostenga otra posición debe entender, si se entienden, que son ministros del diablo, y que por lo tanto no se debe orar por ellos ni apoyarlos en ninguna de sus administraciones, y debe entenderse todo lo que hace, como castigar a los que ofenden o defender sus países, Estado y personas con la espada, como ilegítimo. Que es legítimo hacer juramento por el nombre del Señor en una causa justa para decidir un conflicto. Que los muertos se levantarán y los vivos serán transformados en un momento, y tendrán los mismos cuerpos en sustancia, aunque distintos en cualidades. Que después de la resurrección de todos los hombres, se comparecerán delante del tribunal de Cristo para ser juzgados según sus obras. Que los piadosos gozarán de la vida eterna, y los malvados serán condenados al tormento del infierno.